Buenas tardes, queridos jóvenes, alumnos del cuarto curso de la carrera de Psicología. En la clase de Psicología del Aprendizaje 1, entonces vamos a analizar el marco teórico que vamos a utilizar en el estudio. Yo voy a tomar como referencia este estudio de autoeficacia, ansiedad y rendimiento académico en adolescentes. Los autores son Contreras, Francois, Espinosa, Juan Carlos, Esguerra, Gustavo y otros que ustedes lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para nuestro marco teórico? Se procede a la revisión y se extrae la información esencial para completar el sustento teórico que es sobre la condición de ansiedad. ¿Cómo es el comportamiento de esta variable? ¿Qué es lo que nos interesa? Por más que en este estudio se tratan otras dos variables, la descripción sobre la ansiedad es pertinente al tema. Nosotros vamos a enfocarnos en la ansiedad. Vamos a ir viendo. Este es el material que yo les había pasado a ustedes, que tienen en su WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Están los materiales. Por supuesto que me voy a referir a más de uno, pero como este material me sitúa en el contexto, o sea, la información que tiene es muy pertinente al tema que nosotros queremos tratar. Por más que en esta tesis se tratan otras dos variables más, porque nos presenta la ansiedad de una forma muy importante. Les recuerdo que para el estudio, los fundamentos que nos llevan al estudio de la ansiedad está dentro de lo que es el condicionamiento clásico. El estudio del condicionamiento clásico se enfoca en respuestas emocionales involuntarias, entre las que se encuentra el miedo. De hecho, es una respuesta emocional de miedo, si vamos a enfocarnos en lo que es ansiedad. Bueno, vamos a ir analizando brevemente estos contenidos que ustedes lo van a ir organizando en un título y en un subtítulo. En primer lugar, de hecho, se entiende que se debe completar con el título. Las definiciones de ansiedad, por ejemplo. Todas las definiciones posibles, ¿verdad? Porque diferentes estudios han arrojado otras formas de analizar la ansiedad. La ansiedad justamente es nuestro tema. Y acá nos recalca que dentro de los contextos educativos ha existido un interés permanente por comprender los factores cognitivos y comportamentales del estudiante en sus labores, en su día a día, ¿verdad? Dentro del aula, ¿verdad? Y cómo este se relaciona, por supuesto, con su desarrollo integral. O sea, que el interés sobre los estudios de respuestas emocionales siempre fue una tendencia a jóvenes, en todos los tiempos, en todas las etapas. No todos los estudios son iguales, todos los contextos hacen que los estudios sean únicos. En el tiempo, en el momento, por eso siempre se puede decir que es un corte transversal, porque es en el momento, en el tiempo que estamos estudiando. Ustedes han desarrollado, ya han dado la materia metodología de la investigación. Nosotros estamos haciendo una breve monografía con enfoque metodológico, o sea, una breve monografía de investigación. Pero ya hay que ir, todos los estudios ya hay que ir organizando en forma metodológica. Eso es lo que nos pide la NEAES y bueno, son las tendencias que se están prevaleciendo en estos tiempos. Desde los años 60 se ha estudiado el proceso cognitivo, por el cual la ansiedad puede producir deterioro en el rendimiento académico. Bueno, eso ustedes lo van a ir analizando. Acá hay que enfocarse mucho en ciertas definiciones, términos que pareciera que son reiterativos, pero que todas están enfocándose en un solo tema. Por ejemplo, la focalización del individuo en pensamientos autoevaluativos que suelen ser depreciativos o negativos con respecto a sus habilidades, más que lo que cuesta la misma tarea. O sea, pareciera que son actitudes negativas consigo mismo, o sea, conceptos negativos, depreciativos en cuanto a las habilidades que tiene el individuo consigo mismo. La ansiedad
además de ser una experiencia emocional desagradable, es una respuesta o patrón de respuesta que engloba aspectos cognitivos de tensión y aprehensión, aspectos fisiológicos y también aspectos motores, que ya lo hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, los cuestionarios de ansiedad generalmente reflejan estos tres sistemas de respuestas. Le ven acá también a Spielberg, ¿verdad? Esto, como les dije, tienen en ese material. Pero yo ya les hablé con los fines de repaso, ¿verdad? Y de retroalimentación, yo ya les he compilado los aspectos esenciales. Desde este punto de vista, la ansiedad es considerada un estado emocional displacentero, vinculado a pensamientos negativos que involucra un estado emocional displacentero. Esto es, esta respuesta es en continuación a lo que dijo Rivas en 1997. Yo le continué un poquitito para que ustedes tengan esa secuencia. Dicha valoración surge por una parte del proceso de acuerdo entre demandas y recursos del medio ambiente. O sea, qué tantas son mis expectativas también y qué tanto son las demandas del medio ambiente. Por supuesto, las creencias, las prioridades y la meta del estudiante son consideradas en una forma bastante importante, cuya intensidad depende de la percepción de amenaza a la seguridad, autoestima y estabilidad personal. O sea, cada uno tiene una creencia, una prioridad, una meta individual. Por supuesto, de la forma en que como nosotros percibimos esa situación, entonces el estudiante toma como una amenaza, pero por supuesto también puede afectar el autoestima y la estabilidad personal. Spielberg también es un autor que están mencionando en este libro de Francois Contreras, ¿verdad? Spielberg sostiene la naturaleza anticipatoria de la ansiedad. O sea, el condicionamiento clásico se había referido que justamente cuando hay conductas ilicitadas, o sea, hay conductas que responden a un estímulo, generalmente nos avisan. Nosotros cuando vemos un estímulo, puede ser una señal que ya nos da una clave, entonces nos anticipa ya anticipadamente que va a causar una respuesta emocional. Por eso dice, sostiene la naturaleza anticipatoria de la ansiedad. Por eso es que en ciertos momentos nosotros preparamos el cuerpo para reaccionar, para enfrentar la situación. En este caso, su propiedad anticipatoria es muy importante. Acá les va a hablar del primer caso, ansiedad leve o moderada, entre otros. Voy a ir adelantándome porque tengo solo 15 minutos de acuerdo a los tiempos que nos dan estos programas de grabación. Bueno, acá van a ver también que Gairin en 1990, según Francois Contreras, afirma que el rendimiento académico está en función de la interacción entre la ansiedad del sujeto y la naturaleza o dificultad de la tarea. Un alto grado de ansiedad facilita el aprendizaje mecánico. O sea, de hecho, ciertos grados de ansiedad prepara al cuerpo, lo pone en alerta, entonces responde mejor. De hecho, se preocupa, se ocupa del tema. Por eso también se habla de que puede ser un aspecto positivo, puede afectar positivamente. Así, la ansiedad puede facilitar el aprendizaje de tareas complejas como las matemáticas, cuando no se amenaza la autoestima personal del estudiante. De hecho, siempre se sostiene el buen vínculo de los profesores con los alumnos. A veces, cuando hay buena interacción, que siempre se ha repetido en todo el tiempo, las materias también nos agradan, cuando hay un buen vínculo entre profesor y alumno. Acá es importante que también se ha notado que puede ser un factor disruptivo de los procesos motivacionales y cognitivos. Es que justito en ese proceso que nos permite avanzar es donde a veces se presenta la ansiedad. Bueno, ustedes van a ir estudiando, van a ir organizando los conceptos de ansiedad y luego ya se van a enfocar en los determinantes cognitivos del estudiante, determinantes cognitivos de los estudiantes propensos a la ansiedad, porque nosotros tenemos dos variables. Primeramente, definir de la forma más
específica posible lo que es la ansiedad, en todos sus aspectos. Y luego los determinantes cognitivos. Es muy interesante que ustedes lo organicen. Van a ir organizando los determinantes cognitivos. Primeramente van a tener en cuenta las metas de los alumnos. Yo les insto a leer el libro de Anita Wall en la página 390-91, y yo les voy a ir, por supuesto, explicando también en la videoconferencia que hoy justamente por razones particulares estamos adelantando con estos videos. Y les voy a estar instando en las páginas donde vamos a analizar los determinantes cognitivos de los estudiantes, los estudiantes orientados hacia metas de aprendizaje. El libro nos habla de estudiantes orientados a metas de aprendizaje y orientados al desempeño. En una se enfocan los factores intrínsecos y en la otra los factores más bien extrínsecos. Y mencionan que los estudiantes que están muy pendientes de los resultados de los factores externos son los que poseen mayor ansiedad. ¿Por qué? Porque, por supuesto, ellos están a veces supeditados a la suerte también, o sea, dice, de acuerdo a si me es fácil o no, voy a responder bien el examen. También está supeditado, la ansiedad está muy condicionada por los intereses y la curiosidad. De acuerdo a cómo son los intereses, entonces los alumnos pueden tener mayor o menor ansiedad. Acá ustedes van a estar analizando el interés situacional. O sea, hay dos tipos de intereses: personales, individuales, lo que son intrínsecos, que tienen que ver también con las metas de aprendizaje, y los situacionales, que son los que tienen que ver con metas de desempeño, o sea, los que tienen en cuenta más los factores externos. Entonces, cuanto más tenemos en cuenta los factores externos, generalmente más somos propensos a la ansiedad. También van a analizar acá un término muy interesante. Bueno, acá van a analizar en contexto, o sea, en un cierto contexto, la ansiedad en el salón de clases, enfocándose en las características o las respuestas que dan los estudiantes. También acá hay unos constructos o unos conceptos importantísimos que afecta, pues, pero en gran manera, la ansiedad, que es justamente la indefensión aprendida y el concepto de valía personal. Esto lo van a leer, lo van a analizar, y esto es lo que van a ir organizando en su marco teórico. O sea, cuando nosotros queremos conocer quiénes son los alumnos más propensos a la ansiedad, y son personas en las que están comprometidas estos constructos, estos procesos: la indefensión aprendida, la valía personal. Imagínense qué importante que es construir la valía personal, que tiene que ver con la autonomía, con la autodeterminación, con las capacidades propias del estudiante. También van a leer un poco lo que son las atribuciones y estos tipos de estudiantes. ¿Cuáles de estos tipos de estudiantes son los que también son más tendientes a la ansiedad? En este caso, por supuesto, los estudiantes que evitan el fracaso tienden a seguir una perspectiva estática de la capacidad, por lo que establecen metas de desempeño, carecen de un fuerte sentido de competencia y valía personal, independiente de su desempeño. Entonces, acá hay un ejemplo, dice, para sentirse competentes deben protegerse a sí mismos y a su valía personal del fracaso. Justo antes de un examen, el estudiante diría: no estudié en absoluto, solo quiero pasar el examen. Claro, cualquier calificación aprobatoria será un éxito. Y algunas evidencias sugieren que culpar a la ansiedad por el bajo rendimiento en un examen funciona como estrategia de autoprotección. Bueno, hasta acá, jóvenes. Hasta acá, espero que les sirva este video para la construcción de su marco teórico. Muchas gracias. Estamos en contacto de nuevo en las clases virtuales.